secuestrarlo y con el hacer tanto ruido como cualquier golpe de mano en un aeropuerto o en un sitio de mucho público, con el agravante de que este no era un fenómeno que se podía focalizar en un determinado sitio, sino que era un problema que se podía transportar de un lugar a otro, de un país a otro, y ya no poner en jaque una autoridad, sino varias autoridades, varias naciones, y naturalmente que también generar problemas diplomáticos a escala internacional en el evento de que un país X se negara a aceptar a los secuestradores y que esto pusiese en mucho mayor peligro a los pasajeros y en conflicto a las naciones, porque cualquier país, si le decían, bueno, usted va a tener que recibir estos secuestrados o este avión secuestrado, implicaría para ese país no solamente comprometerse con el terrorismo, sino de alguna manera convertirse también como una especie de simpatizante de ese grupo terrorista por una parte, por la otra poner en jaque la competencia de la autoridad para controlar un determinado o ese determinado tipo de actividades terroristas. Pero al mismo tiempo suscitaba entre aquellos países cuyos súbditos podían estar viajando en ese avión un malestar y un descontento que a lo mejor degeneraría en roces entre los países, tanto el que recibía el avión como aquel al cual pertenecían los súbditos o los ciudadanos que viajaban en ese avión y que por ende, al ser de un determinado país, este país debía responder por ellos, luchar por ellos. Eso se convirtió en un dolor de cabeza. Y como recordarán ustedes, uno de los países preferidos para recalar cuando se secuestraba un avión era precisamente Cuba. Eran los tumultuosos años 70, cuando aparecían los terroristas árabes de Al-Fatah y de otros movimientos, luchando también pues por la liberación de su pueblo, la liberación de Palestina y el otorgamiento de ese territorio al cual ellos querían ir a vivir y que de acuerdo con sus documentos históricos y sus pretensiones poseían títulos de propiedad antiquísimos que les concedían el derecho legítimo para habitar ese país, esa franja de tierra que ahora estaba ocupada por los judíos. Y en esas y las otras, con estos movimientos que eran obviamente ideológicos y políticos, se distraía la acción, pero cada vez se volvía más popular la posibilidad de secuestrar un avión y más allá de los actos terroristas, muchos empezaron a tomar aviones simplemente para poder exigir cuantiosos rescates para poder liberar a las víctimas sin ninguna otra consideración que su propio enriquecimiento. Esto todavía produjo más alarma en muchísimos países. Y Estamos también, muy pues, felices de alguna haciendo este manera, puente. aviscó a Cuba para recibir todos los aviones que siempre que desviaban un avión todos decían vamos a Cuba, desvíese hacia Cuba. Y si no era hacia Cuba, pues si era por allá en el viejo continente o en Asia, todos inexorablemente decían vamos a Libia, desvíese hacia Libia. Estos, obviamente, cuando tenían ese tinte de terrorismo árabe. Y estos otros, cuando tenían ese tinte comunista, y entre uno y otros estaban los delincuentes comunes que simplemente pretendían hacerse a un buen botín y simplemente desaparecer. Y contra unos, contra otros, es decir, contra todos los que propugnaban por llamar la atención, los unos para echarse plata al bolsillo, los otros para llamar la atención sobre su causa, se convirtieron en un dolor de cabeza para todos los gobiernos y no había tampoco acuerdo entre ellos para concebir una legislación que les permitiera actuar en cualquier territorio o con la aquiescencia de otros gobiernos para tratar de recuperar a sus ciudadanos y naturalmente las compañías aéreas para recuperar sus aviones. Las medidas de seguridad variaban de un país a otro, en unos más flexibles que en otros más duros, y así por el estilo. Luego era una preocupación de todo el mundo. Pero entre todos estos eventos, difícilmente podían imaginar que, como hasta el momento había ocurrido, que regularmente los golpes de mano terminaban o con una masacre, pues con el sacrificio de muchísimos pasajeros, o terminaban con la captura y pues
diríamos, el que se les daba de baja a los secuestradores, como ocurrió, por ejemplo, en Múnich 72, cuando aquellos que... Este partido lo vamos a ganar. Lo jugamos. Por ejemplo, en Múnich 72, cuando aquellos que asesinaron a los atletas israelitas pretendieron salir y cuando estaban a punto de abordar el avión, recordarán ustedes que hubo pues un intercambio de disparos. Y no solamente perecieron los secuestradores, sino que perecieron también las víctimas. Y fue pues un enorme sacrificio que atrajo la atención del mundo, pero también concitó entre todos un rechazo visceral contra estos actos. Y pues a pesar de que dolió mucho la muerte de los rehenes, también pues el mundo se congratuló a la hora de la verdad. Cuando digo esto de que se congratuló, lo pongo entre comillas, simplemente porque, bueno, no se podía ceder terreno, porque la primera vez que se concediera una ventaja de estas a los terroristas era un funesto precedente que en el futuro podría ser aprovechado por otros simplemente para sacarle partido a la situación. Entonces la situación era supremamente delicada. Las cosas estaban muy complicadas para todos los países. Y como decíamos, no existía una reglamentación porque inclusive a los mismos países no les convenía. No les convenía ponerse de acuerdo. A Estados Unidos no le convenía que otro país tomara medidas como por ejemplo ser relativamente laxo con aquellos terroristas cuyo tinte fuera político o ideológico. Eso significaba que en un momento los Estados Unidos podría echar mano de la misma arma. O por otro lado podría significar que por la presión de gobiernos amigos tendría que ceder a las pretensiones de los terroristas. Países como Cuba y Libia no les convenían tampoco una legislación dura, una mano dura contra los secuestradores, porque ellos eran los que más albergaban secuestradores italianos. En ese instante histórico, en esa situación, lo lógico era que todos estuvieran pero muy alertas, pero no sabían qué hacer con el problema. Y entonces como les parece que en una de esas, una persona que nunca se supo quién era realmente, aprovechó como todas esas coyunturas y se jugó la vida y dio un golpe supremamente audaz, tan audaz que todavía hoy se siguen preguntando qué fue lo que pasó, aprovechando precisamente todas esas fragilidades por la delicadeza de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas, de las políticas internas de esta compañía, de las actitudes de los gobiernos amigos o enemigos, dependiendo de cuál fuera la intención de ese secuestro y el objetivo de ese secuestro, la actitud de determinados gobiernos, que seguramente en otras circunstancias serían supremamente duros si se tratara de eventos que no correspondieran con sus objetivos ideológicos o con sus doctrinas ideológicas que fueran contrarias a ellas, pues serían de mucho más duras. Pero si eran simpatizantes de su causa, lógicamente que las condiciones variarían. Pues lo cierto del caso es que este personaje al que estamos aludiendo se apoderó de un avión, un Boeing 727 de Northwest Airlines, que iba de Portland, Oregón a Seattle, Washington. Y en eso también difieren las descripciones, era un hombre relativamente alto, de características caucásicas, un hombre impertérrito, frío, calculador, implacable, que abordó el vuelo, se acomodó plácidamente en una silla, esperó que el Boeing, eso fue en 1971, despegara tranquilamente sin ningún problema. Y en efecto eso ocurrió. Despegó el avión. Los primeros minutos de vuelo fueron evidentemente normales, sin ninguna alteración. Él aparentemente permanecía en su silla.
lógicamente que no llamaba la atención absolutamente para nada, sino simplemente estaba ahí. Era un hombre, un pasajero más, sin ninguna otra pretensión que aparentemente pues llegar a su destino. Sin embargo, cuando ya estaban a 6.000 metros de altura, que se habían ganado suficiente altura, llamó a la azafata. Pero ya le seguimos contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Aquí estamos en Enigmas del Mundo. Como les decíamos, cuando el avión ya estaba volando a 6.000 metros de altura por las montañas Cascade Mountains, amenazó con destrozar el avión y con él mismo pues a otras 35 personas que iban a bordo. Como les decíamos, cuando el avión ya estaba volando a 6.000 metros de altura por las montañas Cascade Mountains, amenazó con destrozar el avión y con él mismo pues a otras 35 personas que iban a bordo. Llamó a la azafata y cuando vino ella pues con ese aire encantador de las azafatas y esa sonrisa permanente, a preguntarle qué bebida quería consumir o qué se le ofrecía, él simplemente abrió una bolsa de lona que llevaba sobre las rodillas y le mostró una bomba de confección casera, unos cartuchos de dinamita fuertemente sujetados alrededor de un detonador. Cuando esto ocurrió, naturalmente que la azafata inmediatamente se puso nerviosa. Lógico. Y apenas vio esto, No se va a poner feliz. Lo cierto del caso es que el señor en cuestión le dijo, no, llévele este papelito al piloto, no le diga nada a nadie, quédese calladita y no intente nada, porque puedo volar este avión. Resulta que él, en el papelito que le envió al piloto, exigió un botín de $200,000 en billetes de 20 usados, que no pudieran ser detectados en el momento en que empezaron a circular. Pues lo cierto del caso es que este hombre se quedó sentado como si nada hubiera ocurrido. Y él pues previamente le había advertido a la azafata que no hiciera absolutamente nada que pudiera llamar la atención de los pasajeros. Que si eso ocurría, pues inmediatamente le activaban esa bomba que tenía sobre sus rodillas. Pero lo cierto del caso es que el señor en cuestión, una vez que la azafata llevó el mensaje al capitán, y volvió a decirle, no, ya notificamos todo eso. Pues resulta que él, que había comprado su billete pues para un viaje de 640 kilómetros hasta Seattle, ese 26 de 1971, entre otras cosas, día de Acción de Gracias, y lo calculó todo de una manera muy fría. Y decíamos que aprovechó justamente el día que era, porque primero todos los vuelos estaban atestados, todos los viajeros querían llegar a casita rapidito para celebrar el Día de Acción de Gracias, que es quizás el día de fiesta más importante, la fiesta más importante de los Estados Unidos. Él, un hombre más o menos de edad madura, pagó con dinero efectivo cuando fue a comprar el billete, el nombre de Ray Cooper. Y después de esperar 45 minutos, pues tomó el avión, se embarcó y arrancó y se fue en él. Como decíamos, cuando ya iba más o menos en la mitad del vuelo, que es un vuelo de 1 hora, llamó pues a la azafata, esta se llamaba Tina Mutlow, y le entregó por la nota, le mostró la bomba, y en la nota decía, tengo una bomba, si no recibo $200,000, así que saltemos todos en pedazos. Pues la azafata trataba de dominar su pánico y se quedó paralizada. Y él le dijo, bueno, rapidito pues me separo y se va a la cabina. A los pocos segundos, desde la cabina del capitán, empezaron a lanzar el mensaje de que en efecto el avión había sido secuestrado. Y en aquella época, precisamente por la cantidad de secuestros que se suscitaban en los aviones, se había acuñado un mensaje electrónico en una frecuencia de radio adecuada y que estaba fuera del alcance del manejo de la radio convencional. En el evento de que ocurriera algo extraño, el secuestrador podía anular la radio convencional, pero inmediatamente se activaba la otra desde un sitio al cual no tenía acceso ni el piloto ni nadie podía controlar, y era secreto. Pues en el aeropuerto de Seattle hubo un equipo de agentes de FBI que empezaron a
llevar a su grupo de negociación en caso de que existan rehenes fueron ejecutivos de la compañía, mientras el avión se disponía a aterrizar, pero dijeron, bueno, no, pero sigámosle el juego para que no pongan en peligro a los pasajeros. Los pasajeros Vamos hacia seguían nuestra durmiendo plácidamente como si nada hubiera ocurrido. Pues entonces, así las cosas. Dijeron, ¿no? Llevemos los $200,000. Que los suban disfrazados, unos agentes del FBI, que suban disfrazados de operarios del aeropuerto, entreguen el dinero, observen todo y si tienen la posibilidad, capturen al individuo. Mientras tanto habían apostado en el terminal, en distintos sitios y a una considerable altura, tiradores de precisión de la policía. En fin, se montó todo el operativo necesario pues, para que pudiera ser capturado este individuo. El avión llegó al aeropuerto de Seattle, el hombre seguía repatingado pues, entre sus asientos. No se le veía pasajeros muy tranquilos, desaparecidos, dominando un poco más. Pero cuando se detuvo el avión en el extremo de la pista, se oyó una voz, la del capitán, que decía a los pasajeros: señoras y señores, hay un pequeño retraso en el desembarco, tengan la bondad de permanecer en sus asientos para que podamos llevarlos al terminal de este aeropuerto, pues al edificio. Y los pasajeros, refunfuñando, llegaban tarde también para sus citas con sus familias, empezaron a impacientarse. Y aprovechó este señor, que como decíamos en el